El voto nos da voz, es un ejercicio de ciudadanía. A través del voto expresamos la visión de país que queremos, pero además es el mecanismo, y creo que con mayúsculas, el mecanismo con el que contamos para sancionar o para premiar a nuestras y nuestros representantes y gobernantes. ¿Qué es su oportunidad para alzar la voz, para hacerse escuchar? Me parece que es un medio para exigir el país que quieren y finalmente son los medios democráticos para exigirlos. Creo que primero tenemos que tener claro que tenemos que dejar de consumir chatarra, así como cuando comemos decidimos o por lo menos intentamos no comer cosas que no nos hacen bien. Lo mismo sucede con la información. El tema de las redes sociales ha hecho que haya una cantidad de información impresionante disponible y que pues en muchos casos no sea información confiable. Entonces, creo que nos toca consumir información de calidad, nos toca verificar las fuentes, ver quién está diciendo, qué es lo que están diciendo, contrastar la información, las notas. Y bueno, yo en lo personal, pues busco las fuentes más, pues más autorizadas, entre comillas, bueno, por supuesto los portales de los periódicos, la información oficial. Yo sé que tenemos un prejuicio contra la información oficial porque venimos de un sistema autoritario en el que esa versión no necesariamente correspondía con la realidad, pero creo que en este momento hay espacios de transparencia y de información fidedigna y que muchas veces las redes sociales, en lugar de informar, nos desinforman y nos llenan de contenidos que no necesariamente corresponden con la realidad. Sí, por supuesto. Las autoridades autónomas, en este caso, tanto el INE como los institutos electorales locales, los soples, son pues quienes respaldan nuestra democracia. Son instituciones que nos ha costado muchísimo trabajo crear, que finalmente es la única forma de que los votos se cuenten y que los votos se cuenten bien. Y en la medida en la que hemos ido avanzando en este proceso democrático, logramos pasar de unas elecciones organizadas por el gobierno, en el que había poco margen para la participación ciudadana, a una institución autónoma que organiza las elecciones. Creo que estas instituciones electorales son el garante de nuestra democracia. Que la democracia es una construcción colectiva, es una construcción de todas y todos. Creo que no se vale decir que no nos corresponde, que no es asunto nuestro. Finalmente, la democracia no es ajena a nosotros. Y que la democracia funcione está en manos de todas las y los ciudadanos. Nos toca exigir, pero por supuesto también nos toca trabajar para lograr el país que queremos. No nos podemos quedar solamente como espectadores. Creo que nuestro sistema electoral es terriblemente complejo y eso, por supuesto, da pauta a pensar en muchas cosas, pero yo diría básicamente dos cosas. En primer lugar, buscar diversificar los mecanismos de votación, incluir el voto electrónico, que sabemos que en algunos estados se está piloteando, pero que, bueno, finalmente la ley no lo contempla, pero también modalidades de voto anticipado o de voto a través de plataformas digitales. Mientras más alternativas tengamos para votar, va a haber más personas que participen. Finalmente, es una forma de reducir los costos de votar. Y lo cierto es que también no integramos estas alternativas porque es un tema de confianza. Y la confianza, pues durante los últimos años hay diversos actores políticos que han estado intentando dinamitarla y eso por supuesto que no abona a nuestro sistema democrático, pero creo que sí ampliar las posibilidades para votar incrementarían la participación y el involucramiento de las personas con el sistema democrático. Y por otro lado, me parece que sería importante modificar la integración del Senado de la República. El esquema actual, este cuarto escaño que se elige por representación proporcional, no necesariamente corresponde con el objetivo de representar a los estados. Finalmente, tenemos un cuarto senador o senadora que no necesariamente es del estado al que en teoría representaría. Entonces, me parece que nos podríamos quedar con 4 escaños en el Senado,
pero que se eligieran por representación proporcional para que verdaderamente pudieran representar las fuerzas políticas que hay en cada una de las entidades. Quiero ser optimista y pensar en una ciudadanía cada vez más y mejor informada, cada vez más responsable y justamente por eso mucho más exigente. En la medida en la que ejerzamos de manera mucho más activa nuestra ciudadanía, me parece que podremos avanzar en la construcción de ese país que todas y todos queremos. Pues de nuevo yo creo que nos toca ser responsables, verificar las fuentes a través de las cuales nos informamos, contrastar la información, pero creo que tan importante es la información que consumimos como la información que compartimos. Muchas veces nos llega información por diferentes vías, redes sociales, mensajes, etcétera, y sin revisar, sin corroborar, la compartimos y sin querer, pero finalmente lo hacemos, incrementamos este flujo de información falsa. Entonces, creo que, pues como había mencionado antes, nos toca buscar los medios más confiables, pero además creo que la mejor forma es contrastar. Si dos o tres medios tienen información similar, pues es mucho menos probable que la información sea falsa. Porque además de ser una obligación como ciudadana, me parece que es un derecho por el que las mujeres en este país tuvieron que luchar durante mucho tiempo. Y porque si no lo ejercemos, lo perdemos. No votar para mí implicaría renunciar a tener voz y dejar que otras personas decidieran por mí. Mi libro favorito, El último encuentro, de Sándor Márai. Mi película favorita, Historia de un beso, de José Luis García. Serie, no soy tan afecta a la televisión, pero creo que Downton Abbey. Los chiles en nogada. Here Comes the Sun, de los Beatles. El yoga, el Ashtanga yoga. Es mi pasión y creo que no solamente es una actividad física, sino que es una práctica de vida. Oaxaca. Me encanta la ciudad, las ciudades, me encantan las playas, me encanta la comida y me encanta la gente. Probablemente Elías Canetti. Hay una película que me parece que reúne ¿no? Estas dos personalidades de manera interesante, que es una película de 1965, La carrera del siglo, y los dos personajes son el gran Leslie y el profesor Fate, y que por momentos no queda claro cuál es el villano y cuál es el héroe, pero me parece que es maravilloso. Estar en diferentes lugares a la vez, creo que sería la única forma de dejar de correr por la vida. Yo diría que, bueno, si bien no es actual del siglo XXI, pero que sí es parte de nuestra historia contemporánea, es Eberto Castillo. Creo que fue un hombre con una gran altura de miras, que a pesar del proceso histórico que le tocó vivir, en ningún momento dejó de luchar por sus ideales, y sobre todo porque siempre puso la construcción del México que él quería por encima de sus propias aspiraciones personales. Y creo que eso es algo que nuestras y nuestros políticos tendría que aprender. Sor Juana. Me parece que Sor Juana Inés de la Cruz es un ejemplo de convicción, de valentía. Es una mujer que se enfrentó a la ortodoxia de su tiempo, defendiendo siempre el derecho de las mujeres a saber y porque no permitió que los prejuicios le impidieran pensar. Bien, tengo que decir que como todas y todos al principio, pues con mucho miedo y mucha incertidumbre, pero bueno, creo que hemos encontrado caminos para conectarnos, para estar con las personas que queremos, y también me ha permitido una mucho mayor convivencia con mi familia,
en la medida en la que nos ha tocado buena parte de este tiempo estar literalmente encerrados y trabajando juntos. Salir a abrazar a las personas queridas. Creo que es lo que más extrañamos todas y todos.